Muy buenos días, apreciados hermanos y oyentes en general. Les comparto que en varias ocasiones he tenido el privilegio de escuchar a algunos padres de familia o personas con cierta experiencia y conocimientos aconsejar que para ser productivos en el trabajo o en lo que hacemos es necesario tener buenas herramientas y recursos para desempeñarse mejor. Pero también he escuchado que las buenas herramientas y los muchos recursos tampoco serán suficientes si no hay una buena actitud y mucha pasión por lo que se hace. Y apreciados hermanos, en este momento la reflexión es la siguiente. La dinámica de la vida espiritual es bastante similar. El Señor nos ha llamado a vivir piadosamente, activos y productivos en la fe. Pero como el mejor y más sabio de los maestros, nuestro Padre Celestial sí nos ha dado todas las herramientas y recursos espirituales para que seamos útiles y productivos. En el segmento bíblico de nuestro devocional de hoy, la palabra nos indica cómo lo debemos hacer. Soy el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo y quiero invitarte a que me prestes atención a lo que nos dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 8. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En los versículos inmediatamente anteriores, Pedro acaba de mencionar una lista de virtudes que el cristiano debe desarrollar y madurar para que su vida de fe sea firme y constante. El apóstol describe estas virtudes como si fuesen las columnas sobre las cuales se debe construir la vida de fe. Así que, sin esas columnas, no habría bases sobre las cuales edificar. De hecho, en nuestra porción de hoy, el apóstol da por sentado que estas cualidades deben de ser parte de la esencia y la vida de cada creyente. Pero no solo deben estar ahí, inactivas o poco visibles, sino en una proporción abundante y vital. Es así como lo presenta el apóstol Pedro. Siempre me han llamado la atención los términos que la palabra utiliza para ayudarnos a entender las verdades eternas de Dios. Son sencillos, pero a la vez profundamente ilustrativos e impactantes. En el texto de hoy, el apóstol usa dos términos que son útiles para comprender qué es lo que debemos evitar a toda costa si es que vamos a ser fieles a nuestro llamado. Estas palabras son estéril y ocioso. No es necesario que indaguemos en el idioma original para entender a qué se refería el autor, pues las palabras son claramente comprensibles para cada uno de nosotros. En primer lugar, el ocio no se refiere a la falta de actividad, sino a la ausencia de responsabilidad en la actividad. La persona ociosa puede estar involucrada en una diversidad de actividades, pero ninguna de ellas ser productiva ni provechosa. De esta manera, sus actividades no le traen ningún beneficio. Tristemente, esta condición podría describir la vida de muchos cristianos dentro de la iglesia y en su vida en general. Están involucrados en una multitud de actividades, pero son actividades que tienen poco provecho para la vida espiritual. Por ejemplo, muchos cristianos asumen su compromiso con la asistencia a todas las actividades de la congregación, a todos los servicios, o si son líderes asisten a todas las reuniones convocadas. Pero no necesariamente todas estas actividades y reuniones edifican sus vidas. En muchos casos, incluso fomentan más la pasividad en cuanto a la transformación, porque se embelezan más en lo que hacen que en lo que ellos son. Nuestro llamado entonces no es a esta clase de holgazanería espiritual, donde nuestra meta es buscar siempre más bendición para nuestra vida. Nosotros hemos sido llamados a invertir tiempo y sacrificio en nuestro crecimiento espiritual, para que también podamos invertir en la vida de los demás. El Señor claramente expresa que es su intención bendecir para que seamos de bendición a otros. Cuando el cristiano pierde de vista esto, comienza a usar mal el tiempo, causando problemas para sí mismo y aún para los demás. Así que hemos de notar que la mayoría de las divisiones y los pleitos en las iglesias o incluso pleitos en las familias son fomentadas por aquellos creyentes. Normalmente, con muchos años en la fe, pero que no están ocupados en buenas obras en su propia formación interna y personal. Pero en segundo lugar, Pedro nos dice que no debemos caer en la esterilidad. La palabra estéril
se refiere a la inhabilidad de engendrar o de dar vida nueva. Y esta condición también es anormal en el seguidor de Cristo, pues hemos sido llamados a ser verdaderos discípulos del Señor y a ser discípulos de todas las naciones, cualquiera que sea nuestra actividad. La mayoría de los cristianos, sin embargo, habiendo escuchado las buenas nuevas por el gesto amoroso de otros, rara vez llevan a unas personas más al conocimiento de la verdad. Y esta situación tampoco es normal, y por esta razón el apóstol nos exhorta a todos a obrar con diligencia, siendo útiles y productivos en el reino de Dios. No como la tierra infértil, donde pueden caer toneladas de semilla, pero nunca producen nada, ni para sí mismo ni para los demás. Así que, solo manteniendo la vista en el propósito de nuestro llamado, podemos nosotros escapar de estos malos hábitos espirituales como lo son la ociosidad y la esterilidad. Por tanto, mis amados, avancemos con paso firme e intencionadamente hacia esta meta que Dios nos llama, para lo cual nos ha dado todo lo necesario: el Espíritu Santo, la bendita palabra y todas las virtudes y cualidades que deben abundar en nosotros: la fe, el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia, la piedad, la fraternidad y el amor. No podemos dejar que nos lleve la corriente de la inercia. El reino es de los osados, dice la Escritura, los que anhelan alcanzar la plenitud de su vocación en Cristo Jesús. Por eso, mis apreciados hermanos, la invitación en esta mañana a través de este corto devocional es esa: no seamos ociosos, no seamos estériles, seamos productivos dentro del mismo reino del Señor, invirtiendo primeramente en nosotros mismos, nuestra propia formación espiritual, para que podamos también regar una buena semilla que produzca en los demás. Vamos a darle gracias al gran Rey. Padre bueno y misericordioso, que cada día abres los cielos y dejas caer el rocío de tu gracia con el que riegas la vida de todos y cada uno de tus hijos. Estemos donde estemos, sea cual sea la circunstancia de la vida. Como muchas veces suele suceder, Señor, solo caemos en cuenta de nuestra inutilidad e infertilidad cuando tú nos lo recuerdas con tu bendita palabra. Por esto te pedimos que nos perdones, Padre, y nos ayudes a cultivar y abundar en las virtudes que tú has derramado con abundancia sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de fe, tanto activa como vital, para que seamos realmente útiles y abundantemente productivos en nosotros mismos y para los demás. Te lo agradecemos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano y amigo, espero que la palabra del Señor de esta mañana sea productiva en tu corazón, en tu espíritu y en toda tu vida. Y que este sea un día en el que honremos a nuestro Padre con nuestra vida útil y productiva. Que la riqueza espiritual que el Señor ha depositado en nosotros ilumine nuestra propia vida y seamos luz para los demás. Medita y reflexiona en la bendita palabra del Señor y comparte este y cada mensaje que recibes cada día. Dios te bendiga. Te espero mañana.